Amada iglesia, cuando leemos este pasaje, podríamos pensar que está en contra de la higiene y el aseo. Nosotros les decimos a los niños que deben lavarse las manos, en especial antes de comer. Espero que eso los padres se lo digan a los niños, ¿no? Es una indicación que lo que busca es cuidar ¿qué? Su salud y mantener su higiene. No es nada más inapropiado que comer un alimento con las manos sucias, por todo lo que puede implicar para la salud. Leer este pasaje podría llevar a algunos a pensar que está en conflicto con nuestra realidad actual, pero no es así. Aquí la confrontación que los fariseos están teniendo con los discípulos de Jesús y con Jesús mismo no es en relación a la higiene, sino en cuanto a la pureza ceremonial. La pureza ceremonial era una de las normas que los judíos practicaban para poder ofrecer sacrificios en el templo. Así que tocar ciertos animales, ciertos flujos corporales, cadáveres, infecciones en la piel y muchas cosas semejantes estaban escritas para señalar a los judíos que debían evitarlas para que la persona no quedara inmunda cierto tiempo hasta que se lavara y fuera limpiada para volverse a presentar delante del Señor. Ahora, si usted leyó el libro de Levítico, que espero que en su lectura está haciendo anualmente, haya pasado por el libro de Levítico, se dará cuenta de todo lo que implicaba esto, de las leyes ceremoniales y los rituales de limpieza para las personas. Ahora, los sacerdotes tenían unas regulaciones particulares que eran mucho más estrictas que aquellas que tenían que practicar los demás personas en el pueblo, porque ellos eran los encargados de representar al pueblo en la presencia del Señor, por lo que el lavamiento era una constante, lavarse no solamente las manos sino el cuerpo. Acompáñeme por favor a Éxodo capítulo 30, el versículo 17 al 21. Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Y mire lo que dice la palabra del Señor en cuanto a los sacerdotes. Éxodo 30, versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar y para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. ¿Nota lo que está pasando? Israel, cuando se estableció como nación, Dios estableció para los sacerdotes encargados de presentar al pueblo de Israel unas leyes de pureza ceremonial muy estrictas que implicaban el lavamiento del cuerpo. Parece ser que lo que ocurrió en el tiempo de Jesús y en el afán de que el pueblo mantuviera esa pureza moral, los líderes religiosos extendieron estas regulaciones de limpieza a los demás del pueblo, convirtiéndolo en una tradición. Por eso se habla acerca de la tradición de los ancianos. Eran normas que se convirtieron en normas precisamente más por la fuerza de la costumbre que porque Dios lo hubiera establecido así. Dios no había establecido este tipo de normas para el pueblo en general, sino es particularmente para los sacerdotes. Ahora, ¿el problema era el lavado de manos? Indudablemente no. El problema era que juzgaban la espiritualidad, y eso es lo que está señalando los fariseos en su problema con Jesús. Ellos juzgaban la espiritualidad de los discípulos y juzgaban la espiritualidad de una persona y su comunión con Dios por esos estándares externos, pero se olvidaban del asunto más importante que precisamente nos va a señalar este pasaje, y es el corazón. De ahí que la pregunta que viene a continuación es importante. ¿Qué es más importante, la tradición de los ancianos o el mandamiento de Dios? ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Jesús llama a hipócritas, y gracias por estar pendientes y por contestar. Jesús llama a hipócritas a los escribas y a los fariseos por esa religión ritualista y llena de esas áreas grises en donde buscaban acomodar las normas incluso a su propio beneficio. La enseñanza clave es entender qué es lo que contamina al hombre. Y Jesús es claro. De ahí el título del sermón en esta mañana: lo que contamina al hombre.
lo que contamina al hombre. Recuerden que nosotros venimos estudiando consecutivamente Marcos y en el pasaje anterior habíamos visto cómo Jesús había realizado milagros en la tierra de Genezaret a todos aquellos que estaban enfermos. Y eso es bien interesante porque dentro incluso de las leyes ceremoniales y las leyes rituales, tocar a una persona enferma implicaba que la persona quedaba inmunda hasta la noche o inclusive más tiempo y tenía que lavarse. Pero noten que en el caso de Jesús, Jesús toca a los enfermos y él no queda contaminado con su inmundicia. Por el contrario, Jesús toca a los enfermos y ellos son sanados. Es un contraste bien fuerte aquí lo que está pasando. Jesús está realizando esos milagros. El pasaje siguiente nos va a mostrar el encuentro que Jesús tiene con una persona que muchos en Israel podrían considerar inmunda y que seguramente ninguno en Israel se juntaría con ella. Una mujer de Tiro llamada, o la mujer conocida como la mujer sirofenicia. Ese es el año de mayor popularidad de Jesús antes de que la identidad de Jesús sea presentada claramente a sus discípulos. Mis amados hermanos, entonces, ¿cuál es la cuestión? Como vimos, no es una cuestión de salubridad, no es salud, no es higiene. Lo que debemos preguntarnos en esta mañana es ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Pero antes de eso debemos exponer este pasaje en su contexto y Marcos nos muestra el primer elemento en los versículos 1 al 5, la acusación de los escribas y fariseos, versículo 1 al 5. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Les preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Jesús, como les digo, ha continuado su ministerio. Y ahora resulta que después de estos milagros, a un grupo de fariseos que han sido enviados para observar lo que está pasando con Jesús han venido a encontrarse nuevamente con él. Recuerden que los fariseos eran un grupo élite y los escribas eran un grupo élite de maestros en Israel, encargados de velar por el cumplimiento estricto de las leyes del antiguo Israel. Ellos eran los guardianes, la policía moral de Israel. Eran esa delegación que tenían el cuidado de que ellos no se fueran a perder en el cumplimiento de las normas. Y tan pronto como los vieron, lo primero que notaron fue ese pequeño detalle, de que los discípulos no estaban siguiendo esos criterios que habían sido establecidos por los ancianos. Comer pan con manos inmundas, no es las manos sucias, es inmundas. Lo que les impedía acercarse al Señor. Es una objeción no en el orden sanitario, no es con la salud, es con respecto a la ley ceremonial. Así que ellos estaban velando por el cumplimiento de estas leyes rituales. Esa es una parte importante de su responsabilidad. Y Marcos tiene cuidado de escribir a sus oyentes originales para explicar lo que ellos estaban pasando. Miren lo que hacían los fariseos, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a ¿qué? A la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Aquí lo que Marcos quiere mostrarnos es cuál era su costumbre, su tradición. Y de acuerdo a su tradición están juzgando a los demás. Los demás se encuentran, y especialmente los discípulos de Jesús, son ceremonialmente impuros, inmundos, no podrían acercarse a la presencia de Dios y de inmediato los condenan. Estos hombres se están preocupando de verdad por cosas intrascendentes. En vez de mirar los milagros y lo que está pasando a su alrededor, ellos se detienen en ese pequeño detalle. Es como aquel que mira la mancha negra en la pared blanca. Están en desacuerdo que no están cumpliendo con la ley ceremonial. Por eso cuestionan a Jesús. Notan lo que dicen, no van a los discípulos. ¿A quién van? A Jesús, a su maestro, a su líder. ¿Por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición? No se ajustan a esas normas que han sido enseñadas generación tras generación.
Siempre lo hemos hecho así. Y ellos no se conforman a eso. Recuerden, mis amados hermanos, que los fariseos y los escribas habían añadido a la ley de Dios, al Antiguo Testamento, una serie de explicaciones que se conocían como el Talmud, que el Talmud eran esas normas o esas explicaciones a las leyes del Señor. Pero el Talmud era un volumen tan grande que era muy difícil mantenerlo todo por completo. Sin embargo, allí estaban los buenos fariseos, los buenos escribas, encargados de velar que tú estuvieras cumpliendo con cada una de esas tradiciones, de los mandamientos de la ley. De hecho, nosotros ya hemos visto algo similar. ¿Recuerdan en el día de reposo? Marcos capítulo 2, el versículo 23. En el día de reposo ellos están juzgando a los discípulos porque cogieron unas espigas, algo que estaba permitido por la ley, para poder alimentarse. Y para ellos eso constituía un trabajo. De tal manera que los discípulos estaban violando el día de reposo. Jesús entonces les explica y les muestra que Él está por encima del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Él es quien puede determinar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de reposo. Los fariseos entonces caminaban en la tradición y esto es una metáfora para significar que vivían de acuerdo al estándar y a las prácticas de esas reglas. Y ellos esperaban que todos en Israel, incluidos los discípulos de Jesús, hicieran lo mismo. Por eso la acusación la hacen contra Jesús, su maestro. Tú eres maestro de Israel. Es casi lo que le están diciendo. Tú eres maestro de Israel. Es tu responsabilidad que ellos sigan la tradición. Es tu responsabilidad que ellos cumplan con esos estándares. Y ellos esperaban que Jesús se volteara a sus discípulos y los regañara. ¿Por qué no se lavaron las manos? No está bien eso que haces. Sus motivaciones para con Jesús siempre fueron la envidia. Miren lo que está pasando. Recuerden que Jesús está en su mayor año de popularidad. Y ellos están motivados más por la envidia. Para ellos era una cuestión interesante. ¿Por qué no se somete a todas las normas? ¿Por qué no se somete a todas las tradiciones? Parece que Jesús está yendo en contra del status quo, ¿no? Está desafiando la tradición. No se quiere conformar a nuestras costumbres. Incluso parece que se coloca por encima de ellas. Para los fariseos entonces, este era un problema. Porque esas manos inmundas implicaban que estos hombres no se habían consagrado a Dios. Nada más alejado de la realidad. El cumplir esas normas hacía a los judíos ser judíos. De hecho, aún hoy en día se ve mucho de eso, con todo eso de la dieta kosher. ¿Por qué hacen eso? Porque para ellos es supremamente importante. Todo eso viene de esa época. Esa alimentación que tenía que ser tan estricta, ese sistema ceremonial que impedía que esa impureza moral se transmitiera a las cosas y que les impidiera acercarse a Dios. Pero todos son cuestiones externas. Y en cierto sentido, mis amados hermanos, en cierto sentido, hasta cierto punto, lo que los judíos estaban planteando y lo que los escribas y fariseos están planteando es cierto. Mis amados hermanos, las leyes ceremoniales y las leyes rituales estaban para mostrarnos nuestra imposibilidad de acercarnos a Dios. Hay algo que nos impide porque estamos manchados, necesitamos ser lavados, necesitamos ser purificados. ¿Pero qué volvieron ellos todo esto? Una norma para medir la espiritualidad de las personas. Un estándar sobre el cual determinaban, este es aprobado por Dios, este no lo es. Y eso no era el propósito. Lo que nosotros encontramos en Levítico es todo un estándar moral que muestra la necesidad de acercarnos correctamente delante de Dios. Pero ellos no buscaban eso. Ellos buscaban solamente el mero cumplimiento de la norma y nada más. Y los escribas y fariseos creían que todo el pueblo debía cumplir con esto también para poder tener comunión con Dios. Por eso es que las leyes morales no son malas en sí mismas, las leyes ceremoniales no son malas en sí mismas. Lo que era malo es que ellos convirtieran eso en el estándar. Mis amados hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Es malo que cuando vayamos a tener una cita con alguien, no nos arreglemos, nos aseemos, nos perfumemos, nos pongamos nuestra mejor pinta? ¿Está mal? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos dar una buena imagen. No queremos oler mal,
queremos estar aseados, queremos dar una buena impresión. Yo creo que ninguno de nosotros iría a una entrevista de trabajo con su peor pinta, desaseado. Eso solamente le pasó en la película En busca de la felicidad. A él sí le funcionó, pero mi amado hermano, a usted no le va a funcionar eso. Miren, las leyes ceremoniales tienen un propósito, la necesidad de una limpieza interior. Implica, como dice alguien, a no ser que estés limpio espiritualmente y moralmente, no puedes estar en la presencia de Dios. Eso es lo que significan las leyes ceremoniales. Así que, ¿dónde está el problema? Jesús muestra que tener comunión con Dios es ser ceremonialmente puro, es más que ritos externos. ¿Quieres estar bien con Dios? Eso va más allá de lo externo. Implica obviamente un cuidado y una atención también a lo externo, pero va más allá. Para los fariseos era tener las manos limpias, esa era la señal de piedad. Así que yo me los imagino en la entrada del templo, revisando las manos de todos, revisando la vestimenta de todos y diciendo, tú puedes entrar y tú no puedes entrar. Pero para Jesús esto es diferente, porque Jesús les va a mostrar que ser apartado de Dios implica mucho más allá. Así que Jesús no responde al cuestionamiento, Jesús no responde a la acusación, sino que los acusa y les muestra cómo ellos han tergiversado la ley de Dios a su acomodo, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la respuesta de Jesús en los versículos del 6 al 13. Dice la palabra del Señor, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer nada más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Como les digo, mis amados hermanos, Jesús no responde al cuestionamiento, sino que de inmediato los acusa. Ellos son unos religiosos hipócritas. La palabra hipócrita viene de la época de la antigua Grecia. En el teatro, los actores se ponían unas máscaras para representar los papeles, y un actor podía representar varios papeles solamente cambiándose la máscara. A esos actores, o es el nombre que recibían, era hipócritas, porque configuraban su personificación a través de las máscaras. Pero esa designación luego pasó a ser usada para cualquiera que actuara asumiendo algo o asumiera ser algo que en realidad no era. Ese es un hipócrita. Alguien que dice ser algo que en realidad no es, que tiene una máscara, una apariencia. Los fariseos en ese sentido son hipócritas porque actúan bajo la apariencia de la piedad, con altos estándares morales, en el estricto cumplimiento de la ley, pero en realidad todo esto era solamente una fachada, era pura apariencia. Y como evidencia de esta acusación, note lo que dice Jesús, le señala las Escrituras. Él usa las palabras de Isaías más para mostrar que él había tenido la razón en cuanto a la acusación del pueblo de Israel. Cuando Isaías habló de esto a la nación de Israel, se estaba dirigiendo precisamente a ellos. Ustedes me honran, van al templo, levantan las manos, ofrecen sacrificios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué? Porque enseñan doctrinas como mandamientos de hombres. Porque han cambiado la ley de Dios por sus ideas. Y esto se aplicaba precisamente a esa situación. Jesús los llama por eso hipócritas, porque dicen ser una cosa, pero en realidad eran otra. La denuncia de Isaías, como les digo, era una denuncia al pueblo de Israel, porque se dedicaban por fuera, externamente hacia Dios, pero su corazón estaba lejos del Señor. Por eso sus palabras, las palabras de los fariseos podrían sonar muy bonitas, pero esos corazones estaban endurecidos. Noten lo que dice Isaías para el pueblo. Su corazón está lejos de mí. Y noten que aquí va a haber un aspecto bien importante acerca del corazón. Porque ¿qué es el corazón?
El corazón es el centro y motor de la existencia humana. No solamente es el órgano físico que bombea sangre, sino que es el lugar donde nosotros tomamos decisiones, hacemos juicios morales, en donde guardamos lo más valioso de nuestras vidas, en donde debería estar el amor por Dios. Pero ¿cómo estaba el corazón del pueblo de Israel en la época de Isaías? Lejos de él. Estaba fuera, distante. En vano me honran. Su búsqueda era infructuosa, sin propósito. Miren esto, mis amados hermanos. Dios les está diciendo a través del profeta Isaías: ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran. O sea, de nada les sirve su adoración. De nada les sirve que ustedes vengan al templo. De nada les sirve sus sacrificios. Ustedes en vano me están honrando. No me están dando la adoración correcta. No están teniendo el temor correcto. No hay una verdadera adoración que fluye de un corazón rendido a Dios, de un alma regenerada que busca con todo su ser hacer la voluntad de Dios y someterse a ella por medio del estudio de su palabra. No hay eso en ellos. Mis amados hermanos, esa era la condición espiritual en la que estaba Israel en la época de Jesús, por medio de las enseñanzas de los fariseos. Y mis amados hermanos, la verdad es que hoy en día seguimos estando en la misma situación. Pueblo que honra de labios a Dios, pero su corazón está lejos de él. Esas palabras de Isaías debieron golpear profundamente el corazón de esos fariseos y esos maestros de la ley que estaban allí. Esas palabras debieron haber sido una bofetada para ellos en ese momento. Ellos tenían todo un sistema montado para acercarse a Dios. Fingían amar a Dios, pero Dios los conoce. Ese amor era superficial, era artificial, no era bíblico. Su adoración era vacía, sin sentido, porque habían colocado por encima del amor a Dios y por encima de la ley sus propias tradiciones. Ellos se han alejado del mandamiento de Dios, lo abandonaron, lo habían dejado completamente, lo habían descuidado. Es un contraste entre el mandamiento de Dios y las tradiciones de los ancianos. Es como dice alguien también, ellos habían cubierto la palabra de Dios con sus enseñanzas orales. Ellos cuidaban más esas tradiciones que lo que enseñaban las Escrituras. Entonces la acusación llevada por Jesús a sus acusadores les muestra un ejemplo. Para poder ejemplificar esto, mire lo que les dice. Ustedes invalidan el mandamiento para guardar su tradición. Y les muestra el porqué. El verso 9 al 13 podría leerse mejor así. Así que bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Y lo que está haciendo Jesús es mostrarles con sarcasmo lo que ellos están haciendo y confrontarlos con su realidad. ¿Cómo es que ellos estaban invalidando el mandamiento? Miren el ejemplo que les da. Claramente una orden establecida por el Señor. ¿Qué número de mandamiento es este mandamiento que es mencionado acá? Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué mandamiento es? ¿El qué? El quinto mandamiento. El quinto mandamiento, recuerden, está en la mitad de las dos tablas de la ley. Era un mandamiento muy importante. Y ellos habían abandonado los mandamientos. ¿Y cómo lo habían abandonado? Ellos tenían la responsabilidad de honrar a su padre y a su madre. Y dice también la Escritura, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Era una responsabilidad para los hijos de Israel, la responsabilidad de cuidar y de honrar a sus padres. Y eso implicaba el uso de recursos económicos, de recursos materiales. Dios había ordenado a Israel que los padres fueran honrados y esto implicaba mostrarle respeto y cuidado cuando fuera necesario por medio de suplir para sus necesidades materiales y físicas cuando fueran muy ancianos. Pero los fariseos tenían un truco, una estrategia. Los fariseos permitían a ciertos hijos eludir esa responsabilidad cuando estas personas usaban la palabra mágica, corbán. ¿Y qué significa corbán? Dedicado a Dios, mi ofrenda a Dios. Esto que yo tengo, padre, es corbán, no te puedo ayudar. Un padre inmediato sabría, bueno, esto ya le pertenece a Dios, no me pertenece. Pero el truco estaba, mis amados hermanos, en que aquello que era dedicado como corbán podría seguir siendo usado como medio para obtener recursos por parte del dueño. Aquellas ofrendas que eran dedicadas a Dios tenían que ser entregadas en el tabernáculo. Y allí se quedaban. Pero aquello que era corbán podría seguir siendo de propiedad de la persona y esa persona podría seguir usufructuando de eso.
De esa manera ellos podían seguir recibiendo remuneración o economía para sus vidas, pero no le daban nada a sus padres. Así que esto mantenía alguna propiedad o algún recurso para que no se perdiera. Mis amados hermanos, esa era una forma en la que ellos invalidaban. Los fariseos lo habían interpretado al contrario. La santidad del voto, mis amados hermanos, estaba por encima del mandamiento. Y Jesús muestra su error y le señala que cualquier voto que esté por encima del mandamiento es un error, es un pecado. Nadie puede evadir los mandamientos con este tipo de estrategias legales. Y Jesús le señala su error. Por eso la denuncia de Jesús es tan fuerte. ¿Por qué? Porque los fariseos habían convertido sus tradiciones algo más importante que la ley, algo más importante que quitaba el cumplimiento o el valor más importante de la ley. ¿Cuál es? El amor. Estaban más interesados entonces por los bienes materiales que en demostrar amor a sus padres. Así que su tradición les había servido para poner a un lado la voluntad de Dios. Y Jesús cambia eso, mis amados hermanos. Por eso Jesús los acusa porque ellos, muchos en Israel en ese momento, estaban dejando de cumplir su responsabilidad con sus padres por esa estrategia legal. Esos parecen buenos abogados. No, mentiras, malos abogados. Los malos abogados hacen ese tipo de cosas. Mis amados hermanos, no es así como debería operar la ley. No es así como debería operar la ley. Y Jesús no deja de usar esta ocasión precisamente para enseñar de nuevo a la gente y mostrarles qué es lo que realmente deben hacer, a qué deben prestar atención. Versículo 14 al 16 y que nos lleva a nuestro tercer punto. La aclaración a la multitud, la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que contamina al hombre? Versículo 14 al versículo 16. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que lo contamina, lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así que Jesús, en medio de toda esta discusión que está teniendo con los fariseos, aprovecha la oportunidad para enseñarles a las personas y llama a la multitud y les hace esta severa advertencia, oídme todos y entended. Esto es, yo les digo a mis estudiantes en el colegio, yo quiero que tú me oigas con los ojos. Préstame atención, mírame. María usa mucho eso conmigo. Que yo la mire para que le preste atención. Es prestar mucha atención, es poner atención para entender, es comprender no solamente mentalmente, sino que puedan actuar correctamente. Aquel que entiende va a saber qué es lo que debe hacer. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, está diciendo que lo que va a decir tiene sentido eterno. Mis amados hermanos, cuando Jesús dice estas palabras, y si usted tiene la oportunidad de subrayarlas en su Biblia, présteles mucha atención, porque lo que va a decir Jesús tiene un valor eterno. Oídme todos y entended. Cuando Jesús dice esto, esto tiene implicaciones para nuestra alma. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No hay fuera algo que pueda contaminar al hombre. Jesús va más allá de la acusación de los fariseos, que tiene que ver con comer alimentos con las manos inmundas, no lavadas. Habla acerca de la verdadera impureza moral del hombre. Mis amados hermanos, Dios es ofendido en realidad por lo que hay en nuestro interior. Que tú comas pan con manos sucias no le va a ofender a Dios, le está diciendo Jesús. Es lo que realmente está en tu interior. Mateo 15:11, quiero que me acompañe allí. Mateo 15:11 nos dice una verdad profunda. Y está en ese mismo contexto. Es el pasaje paralelo. Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Jesús dice estas palabras en otra porción, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que hay en el interior? Es lo que sale, es lo que expresamos con nuestros labios, son nuestras acciones, el reflejo de lo que hay en nuestro interior, nuestros deseos, nuestros pensamientos y una actitud detrás de nuestras palabras. El problema, mis amados hermanos, del hombre, el problema del hombre
No es un problema externo, no tiene nada que ver con que tengas las manos sucias, la ropa sucia. Mis amados hermanos, delante de Dios el verdadero problema es un problema del corazón, es interno. Por eso Jesús ataca la fuente de autoridad en la que estaban basadas sus enseñanzas. Las enseñanzas de los fariseos estaban basadas en las tradiciones de los hombres. Pero Jesús les dice, está más interesado en esas regulaciones externas, va más allá de eso y muestra que la verdadera piedad tiene que ver con lo que está en el interior, con lo que está en el corazón. Está más preocupado ellos como fariseos estaban más preocupados por la impureza externa, pero Jesús está más preocupado por la impureza interna que daña al hombre, no los rituales externos, que estos se pueden acabar, mis amados hermanos, eso se acaba. Cuando estemos en el reino de los cielos, muchas de las cosas que nosotros hacemos acá en este lugar, de este lado de la eternidad, ya no las haremos allá. Mis amados hermanos, a veces le damos tanta importancia a ese tipo de cosas. Claro, son importantes, son valiosas, pero no tienen un valor eterno. Hay cosas que son mucho más valiosas. Esto debió haber sido chocante para los oyentes que estaban acostumbrados a oír la importancia de estas prácticas. Por muchos años, siglos enteros, estos hombres habían sido enseñados en la importancia de seguir estas tradiciones. Jesús confronta esa realidad y les dice, no es lo que entra, sino lo que sale lo que contamina. Jesús termina su explicación a los oyentes con un llamado a prestar atención a lo que se ha dicho, pero el pasaje no termina allí, sino que luego se dirige a sus discípulos y aquí con ellos habla y les explica. En nuestro cuarto punto, la aclaración a los discípulos, ¿dónde está el problema? Y aquí Jesús va a explicar más allá. Miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 17 al 23. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ellos decían que los fariseos se debieron haber ofendido con estas palabras, dice Mateo. Pero Jesús les responde, casi que no me interesa lo que ellos piensen. En Mateo capítulo 15, el versículo 12 dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Esas palabras son duras también para los discípulos, porque apuntan a la realidad de la condición en la que están esos hombres y en la condición en la que estaban las personas que los seguían. Son ciegos guiando ciegos. El gran problema es que ambos van a terminar en el hoyo. Así que ¿a quién vas a hacerle caso? Toda esta situación lleva a Jesús a mantenerse alejado por un tiempo más, porque esta confrontación que Jesús va a tener con los fariseos y con los escribas, con los principales de Israel, lo llevaría a la muerte. Y va a tener, más adelante vamos a encontrar en Marcos confrontaciones más directas y más contundentes, lo que finalmente llevaría a su muerte y a la cruz. Pero Marcos señala que en la casa los discípulos le pidieron una aclaración de la parábola. Y parece ser que es Pedro, el buen Pedro, quien pregunta. Aquí Pedro no lo menciona, pero Mateo sí lo echa al agua, porque dice que es Pedro el que pregunta. Y Jesús los cuestiona y los amonesta. Y Pedro les contesta para que no tengan dudas. Mire lo que dice. Aquí lo que hace es una referencia en cuanto a qué significa que lo que entra en el hombre no lo puede contaminar, sino lo que sale. Mis amados hermanos, aquí dice que es lo que entra en el hombre. Es toda la humanidad, mis amados hermanos. Todos nosotros como raza humana tenemos el mismo problema. Esa es nuestra condición. Son
Porque miren, los alimentos, dice Jesús, y eso es lo que está explicando Jesús, los alimentos tienen un proceso corporal y son desechados. Ahora, ¿eso significa entonces que vamos a comer cualquier cosa? No, tampoco es eso. Pero entendemos, mis amados hermanos, que de acuerdo a lo que Jesús está enseñando, es que los alimentos tienen un proceso natural que por medio de la digestión van a tener su proceso. Los nutrientes son absorbidos por el cuerpo, aquello que nos sirve es desechado. Jesús dice, va a la letrina. Es por eso que usted va al baño. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que nos quiere mostrar Jesús? No es tanto lo que come una persona, lo que lo hace ceremonialmente impura, sino lo que hace y dice. Recuerden, los judíos eran muy estrictos en el cumplimiento de su dieta. Pero el problema está allí. Mis amados hermanos, el problema es mucho mayor. Por eso es que en la explicación de Jesús a sus discípulos demuestra que la comida no es lo que contamina. Porque no llega al corazón, no tiene esa capacidad, no tiene ese poder. No va a la vida interior de una persona. El corazón de los judíos no solamente, y entendamos nuevamente esto, mis amados hermanos, el corazón no es solamente un órgano físico, es el asiento de la mente, es donde están nuestras emociones, es la parte donde está nuestra parte espiritual, donde están nuestras actitudes, nuestros afectos, nuestras prioridades, nuestras ambiciones, nuestros deseos, es donde nosotros colocamos lo más valioso. Por eso, la mejor descripción para un corazón es un cofre. De allí que el proverbista diga, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana brota la vida. Jesús dice estas palabras, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde tú tengas algo valioso, allí va a estar tus deseos, tus anhelos. Y el problema está allí. La condición de una persona no se puede determinar entonces por lo que come o lo que hace, sino por cómo está su corazón. Esa es la verdadera pregunta. No el órgano físico, es en el sentido espiritual. La comida entra a la parte física. Y Jesús, por eso hace limpios todos los alimentos. Pedro va a vivir esto más adelante en Hechos, cuando se encuentre con Cornelio. Porque allí él va a ser confrontado con comer precisamente un alimento que seguramente antes no había comido. Lo que más debe preocuparnos, mis amados hermanos, es la condición del corazón humano. Porque este no determina lo que come una persona, sino cómo actúa. ¿Cómo estamos actuando? Entonces lo que contamina al hombre, y para responder a la pregunta, ¿qué es lo que contamina al hombre? Lo que contamina al hombre, y es donde está su problema, es lo que está en su interior. Jesús dice que el problema somos nosotros, mis amados hermanos. El problema nuestro somos nosotros mismos. El problema es lo que sale de nuestro interior, es el egocentrismo, es el egoísmo de nuestros corazones humanos. Por eso es que todas las maldades que salen del corazón nos corrompen. La verdadera impureza del corazón está allí dentro, porque de allí salen todos los vicios. Y la lista inicia con el pensamiento. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y empieza con el pensamiento, mis amados hermanos, en lo más interno de nuestro ser, algo que nadie más ve sino solo Dios. ¿Quién puede ver un mal pensamiento? Solo Dios. Nosotros no. Dios sí ve nuestros pensamientos. Él ve el interior de lo que hay en nosotros. Los 10 mandamientos finalizan con la codicia. La codicia está en el interior. ¿Quién ve nuestra codicia? El problema es en nuestro interior, en algo que solo Dios puede ver. Y vienen luego acciones y luego actitudes. Hay pecados sexuales, adulterio, fornicación, pero también podrían estar incluidos otros como la prostitución o la pornografía. Están actos incluidos como los robos, los asesinatos, las codicias, que son violaciones de los 10 mandamientos. Están actitudes como la envidia, la calumnia. Es mentira, mis amados hermanos, que la envidia, ¿cómo es que dice el dicho? No, y no solamente eso, que es mejor despertarla que sentirla. Mis amados hermanos, no. Eso es evidente. ¿Cómo? No la despierte. Eso es pecaminoso. La calumnia, la blasfemia, hablar
en contra de Dios, usar el nombre de Dios en vano, porque eso va dirigida hacia Dios. Es un rechazo arrogante de Dios. Es como aquel que dice no hay Dios. Todo esto sale del interior de la persona y contamina al hombre. Así que mis amados hermanos, si el problema está en el corazón, no hay ningún lavado de manos que sea suficiente para limpiar el corazón. Porque no es lo que comes o dejas de comer, eso no evitará que tu corazón genere cosas que te contaminen. Tu problema está en tu interior, así que la solución tiene que apuntar allí. Necesitas de la gracia y de la justicia de Dios. Así que este pasaje nos permite identificar qué es lo que está mal en nosotros y en toda la sociedad. Ese es un problema de todos nosotros. El problema está en nosotros. Eso sale de nuestro interior. Y ante ese escenario, Jesús les dice a sus discípulos más adelante que tomar decisiones radicales. Jesús les va a decir en Marcos 9, 43 al 48, que si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Muchas personas podrían decir, pero eso es un acto externo. No es tomar decisiones radicales en cuanto al pecado, porque el problema es interno. Y eso ha producido la separación entre Dios y nosotros, lo que produce no solamente el sufrimiento en esta vida, sino en la eternidad. Mis amados hermanos, déjenme hacerles una pregunta. Nosotros no sufrimos en nuestras relaciones de pareja o con otras personas precisamente por lo que hay en nuestro interior. Porque seguramente no hemos sido lo que deberíamos ser. Amados hermanos, el problema está allí. Lo que tú debes revisar es lo que está en tu interior. Jesús ha señalado que nuestro mayor problema es lo que hace que nos corrompamos y no es el pie. No es lo que nosotros podemos hacer con el pie, con la mano. Es lo que hay en el corazón que nos lleva a actuar de esa manera. Y si el problema fuera el pie o fuera la mano, sería posible encontrar una solución. Córtatelos. Toma decisiones radicales. Pero ¿cómo nos arrancamos el corazón? ¿Cómo nos arrancamos el corazón? No importa lo que hagamos, o lo mucho que lo intentemos, las soluciones externas no afectan en alma. Eso es lo que tristemente la psicología moderna ha tratado de hacer. Tratar de conductuar a las personas. Haz esto y deja de hacer esto. Pero el problema es interno. Si nos limpiamos en el exterior, si solamente cambiamos la conducta, eso no va a servir de nada. La causa de nuestros problemas va a seguir actuando de adentro hacia afuera. Así que nunca podremos deshacernos de esa sensación de suciedad, a no ser de que hagamos esto. ¿Cómo entonces Jesús nos da la solución? Jesús es el cumplimiento de la ley. Eso es el cumplimiento de la ley. Miren, los fariseos habían hecho de la ley del Corbán una tradición por encima de los mandamientos. Jesús cumple los mandamientos de la ley de Dios, todos completos. Él vive una vida perfecta de obediencia. Él da un verdadero sentido a cada uno y quita las tradiciones y las especulaciones que los fariseos habían traído y que los escribas habían traído. ¿Recuerdan ustedes en el Sermón del Monte? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si el problema es el corazón y no lo externo, lo que necesitamos no son más normas, más ritos. No, lo que nosotros necesitamos es un nuevo corazón. Eso le pasa a las personas que sufren de cuestiones cardíacas. En ocasiones el asunto es tan complicado que lo que necesitan es un trasplante. Mis amados hermanos, todos nosotros como seres humanos necesitamos un trasplante de corazón. Y la respuesta, mis amados hermanos, es que gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tenemos ese trasplante. Ezequiel capítulo 36, que lo leía Mari al principio, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y muy seguramente usted lo podrá recordar. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 28. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis
por obra. No son los ritos, es un nuevo corazón. ¿Y qué pasa cuando tengo un nuevo corazón? Puedo hacer lo otro. Puedo hacer lo otro. Miren lo que dice. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios quiere transformarnos. Mis amados hermanos, el llamado no es llevar una vida religiosa externa y sin valor, sino que nuestro corazón esté limpio delante de Dios. Ese es el verdadero sentido y es por eso que Jesús cuestiona la actitud de los fariseos. Es por eso que con la llegada del reino, Jesús establece un reino con nuevas leyes y eleva nuevos decretos. Eso es lo que ocurre cuando hay un nuevo gobernante. Ahorita que tenemos al presidente Trump en los Estados Unidos, han visto la cantidad de leyes y de normas que ha derogado y que ha puesto. Eso es lo que hace un gobernante. Si Jesús es el rey de nuestra vida, dejemos que Él establezca qué es lo que nosotros debemos hacer. Que Jesús sea autoridad, que ratifique sus leyes, que derrogue las leyes que nos han gobernado durante tanto tiempo, que nos permita entender su ley para que la podamos vivir. Él las cumplió perfectamente porque las conoce perfectamente. Jesús, como el Hijo de Dios, tiene poder exclusivo para hacer y hablar acerca de las leyes del Antiguo Testamento y para mostrarnos cómo podemos vivirlas. Y Jesús nos da esa nueva salvación, esa salvación que nos permite ahora cumplir, no perfectamente, pero sí sinceramente, la ley de Dios. Con la llegada de su reino llega esa ley que no estará escrita en tablas de piedra. Parece que los israelitas se quedaron con las leyes escritas allí, pero esas leyes tenían que estar en el corazón. Era como lo explicaba María al principio. ¿Qué era lo que tenía que hacer Salomón cuando llegó al reino? Una copia de la ley para poderla meditar. Y no vemos que hizo eso. ¿Cómo? Y cargarla todo el tiempo para estarla meditando y leerla. Pero hizo todo lo contrario. Acumuló riqueza, acumuló poder, acumuló mujeres. ¿Y qué ocurrió? Todo esto lo fue alejando del Señor. Me encantaba cómo lo leíamos ahí en Reyes. Dice que su corazón se desvió. ¿Dónde está el problema del hombre? En el corazón. Su corazón se desvió. ¿Qué necesitas tú, iglesia? Necesitas un nuevo corazón. Y el único que puede purificar y transformar nuestros corazones y limpiarlos es que tengamos al Señor en nuestra vida, que colocará su ley cumplida perfectamente en Cristo y ahora por medio de su Espíritu, para que nosotros podamos ser capacitados para obedecer sinceramente su ley. Así que, mis amados hermanos, el reino de Dios no es una cuestión de lo que tú comes o no comes, de lo que tú haces o dejas de hacer. Esto no es una licencia tampoco para pecar, no es para que podamos vivir de cualquier manera. Pero sí hay una motivación diferente cuando entendemos esto. Por eso cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y depositas tu confianza en Él, tu corazón es transformado para abandonar el pecado y ser verdaderamente limpio. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Amados, la fe no es algo externo. La fe es una respuesta a la persona de Jesús, a quien debes ir en arrepentimiento y fe si identificas alguno de estos pecados en tu vida. Y no solamente esto, Jesús finaliza el pasaje de Marcos diciendo que ellos hacían cosas semejantes a esa invalidar la ley. ¿Habrá cosas semejantes en tu vida que te mantienen alejado del Señor? Hay una respuesta y esa respuesta es Jesús. La ley es más importante que nuestras tradiciones, mis amados hermanos.
La ley de Dios es más importante que nuestras tradiciones. Las tradiciones no son malas en sí mismas, pero cuando van en contra de los propósitos de Dios son una falta, son un pecado. Es pecaminoso que nosotros tratemos de establecer nuestra tradición por encima de lo que enseña la palabra de Dios y que juzguemos a los demás de acuerdo a nuestra tradición. Eso es todavía más pecaminoso. Ahora, no significa que nosotros no debemos preocuparnos por la cuestión como la salubridad, mis amados hermanos. Debemos ser cuidadosos con eso. Pero sí debemos tener mucho cuidado y poner mayor atención en nuestra vida al estado espiritual de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos comportado entonces nosotros como escribas y fariseos? Juzgando a los demás, señalamos los errores y los defectos de otros, pero ignoramos nuestras propias faltas. Hemos sido en ocasiones guías ciegos guiando a ciegos. ¿No será que estaremos invalidando el mandamiento de Dios con nuestras palabras y con nuestras tradiciones? Nosotros tenemos que evaluarnos, mis amados hermanos. Debemos evaluarnos, debemos mirarnos en nuestro interior. Y esa es una reflexión que cada uno de nosotros debemos hacer y debemos pedir perdón al Señor. Porque nuestra constante es que tendemos a justificarnos por todo lo que hacemos, ¿no? Pero ignoramos el verdadero propósito de la ley de Dios. Debemos reconocer qué es lo que hay en nuestro corazón y qué es lo que realmente nos contamina. Mis amados hermanos, todo esto tiene que ver con lo que pasaba en el antiguo Israel. El sacerdote que tenía que entrar en el templo, él tenía que estar limpio, ceremonialmente limpio, físicamente limpio para poder ofrecer el sacrificio. Pero el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, luego tenía que salir y lavarse para que pudiera luego entrar otra vez a ofrecer un sacrificio por los sacerdotes, volver a salir y lavarse para poder ofrecer ahora el sacrificio por el pueblo. Y eso está ocurriendo en el tabernáculo y todos veían lo que estaba pasando. Mis amados hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote sin pecado que entró por nosotros detrás de la cortina del velo y ofreció un sacrificio único que ha expiado todos nuestros pecados. Él es quien puede transformar nuestros corazones. Él es quien es verdaderamente limpio, que nos puede limpiar. Así que, mis amados hermanos, debemos reconocer que lo que hay en nuestro corazón es lo que nos contamina y necesitamos su ayuda. Y eso se llama pecado. Y debemos buscar a Cristo en arrepentimiento y fe y limpiarnos para que Él nos limpie de eso. No nos podemos limpiar nosotros mismos. Él es quien nos limpia. Y si estás sin Cristo en esta mañana, mira, la descripción que hace Jesús del estado del corazón del hombre es como ese ecocardiograma espiritual del estado de tu corazón. ¿Has ido al médico y te han practicado un electrocardiograma que mide tu condición de tu corazón, de las pulsaciones? Jesús ha hecho ese electrocardiograma de tu corazón y te dice, eso es lo que te mantiene alejado de Dios y destinado a la condenación eterna. Pero si al oír este mensaje tu corazón ha sido confrontado, en tu interior tu vida ha sido confrontada, y mi oración es que así haya sido y que el Espíritu Santo te haya confrontado en tu interior y te haya despertado de muerte a vida. Entonces te puedes dar cuenta de tu condición y la respuesta tuya sea venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confesar tu pecado y pedir perdón al Padre para que limpie tu corazón solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, para que puedas experimentar esa nueva vida que solo Él te puede dar. Un nuevo corazón, ya no de piedra, sino de carne, sensible a su voz y a sus mandamientos. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que oremos en esta mañana y pidamos que Él sea limpiándonos. Hoy cantábamos, límpianos. Señor, purifícanos en tu presencia. Enséñanos a encontrar el verdadero gozo en la santidad que encontramos en ti, porque tú eres quien lo restaura todo en nuestro interior. Hoy podemos levantar nuestro rostro, Señor, y nuestras manos levantar al cielo, dándote gracias porque tú eres quien nos ha limpiado, porque tú entraste en el templo, Señor, detrás del velo para ofrecer el sacrificio perfecto que nos limpia y nos transforma. Tu palabra sigue siendo el instrumento purificador por excelencia para nuestras vidas.
Oh Señor, si nos hemos dado cuenta hoy de nuestro pecado, te pedimos que nos ayudes a confesarlo y alejarnos de él. Purifícanos. Tu palabra dice, purifícanos y seremos limpios. Lávanos. Oh Señor, gracias por obrar en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor. Eterno Señor, purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos más blancos que la nieve, Señor. Oh Señor, gracias por obrar en nuestros corazones y por transformarlos por medio de tu palabra, para que podamos experimentar el gozo de la salvación, como lo dice tu palabra. Haznos oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, Señor. Crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti, y no nos deseches delante de ti, ni quites de nosotros tu Santo Espíritu. Devuélvenos el gozo de tu salvación, y que un espíritu noble nos sustente. A ti sea dada toda la gloria y toda la honra, precioso Rey. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén.